Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les vengo a presentar ejercicio de suma y resta de fracciones. Espero que les quede muy claro. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todas sus redes sociales. Un besito bien grande para todos y espero que les guste. Aquí tenemos la representación de fracciones. En este caso es un entero. En este caso es un medio y aquí tenemos un tercio. ¿Sí? Que en el caso, por ejemplo, que estuviese de esta forma, aquí tendríamos 2/3. Pero como está de la otra manera, vamos a tener 1/3. Tenemos entonces acá 1/3, porque tenemos 1 que está pintado distinto, de 3. Acá tenemos 1/9 y acá tenemos 1/10. Antes de analizar nuestra suma y resta de fracciones, vamos a aprender cómo calcular el mínimo común múltiplo y lo haremos de la siguiente forma. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es buscar, ¿cierto?, el mínimo común múltiplo entre 5 y 3. Tenemos dos formas de encontrar el mínimo común múltiplo. La forma 1 es analizando las tablas de multiplicar y buscar el mínimo, ¿cierto?, el valor mínimo que tienen en común estos dos números. Entonces, si nosotros analizamos aquí la tabla de multiplicar del 5 y analizamos la tabla de multiplicar del 3, el valor más pequeño que tienen en común es el 15. El 15 sería nuestro mínimo común múltiplo porque es el valor más pequeño que tienen en común. Para poder encontrar nuestro mínimo común múltiplo con la forma 2, vamos a construir la siguiente tabla. Vamos a escribir nuestro 5 y nuestro 3 y vamos a escribir una división. La idea es descomponer estos números hasta convertirlos en 1. Cuando estos números ya no se puedan seguir descomponiendo, vamos a terminar nuestra tabla y lo vamos a resolver de la siguiente manera. La idea es que los números que elijamos aquí sean solo números primos. Por ejemplo, vamos a partir por el 3. Por ejemplo, el 3 en el 5 no cabe de manera exacta, entonces si no cabe de manera exacta lo vamos a mantener. Esa es una condición que nos pide esta tabla, que debe dividirlo de manera exacta. Luego tenemos el 3 en el 3, cabe una vez y ahí ya tenemos que nuestro 3 se convirtió en 1. Ahora vamos a volver a dividir. Y aquí sí podemos dividir por 5, porque el 5 también es un número primo. Entonces, el 5 en el 5 cabe una vez. Aquí el 5 en el 1, solo bajo el 1 y hasta ahí estaría nuestra tabla. Una vez que tengamos nuestra tabla resuelta, vamos a multiplicar esto que está acá. Ya debemos multiplicarlo. ¿Ya? Y una vez que lo multipliquemos, vamos a obtener el resultado de nuestro mínimo común múltiplo, que en este caso es 15. Ese sería nuestro mínimo común múltiplo con la tabla, que también en este caso coincide que es la multiplicación exacta entre 5 y 3. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a buscar, en este caso, el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 24. Vamos a realizar la tabla para encontrar su resultado. Entonces, vamos a dividir, recuerden, solo por números primos. ¿Ya? Vamos a comenzar con el 2. El 2 en el 3 no cabe de manera exacta, entonces mantenemos el 3. El 2 en el 6 cabe 3 veces. El 2 en el 24 cabe 12 veces. Luego vamos a dividir por el 3, que es un número que al analizar aquí nos va a servir, ¿cierto? Entonces nos sirve el 3. El 3 en el 3 vamos a tener 1, el 3 en el 3 cabe 1, el 3 en el 12 cabe 4 veces. Vamos a volver a dividir. Aquí ya tenemos los unos que necesitamos, pero aquí tenemos el 4. Entonces vamos a dividir el 4 en 2. Vamos a tener 1
1, ya lo bajamos solamente, y el 2 en el 4 cabe 2 veces. Luego, si evaluamos, nos queda solo el 2, entonces vamos a volver a dividir en 2 y bajamos el 1 y bajamos el 1 y el 1, ¿cierto? El 2 en el 2 cabe una vez. Una vez que nosotros tenemos ya todo con 1 acá abajito, vamos a terminar nuestra tabla. Ahora, ¿de qué manera vamos a encontrar nuestro mínimo común múltiplo? Multiplicando esto que está acá. Vamos a multiplicar el 2 con el 3 es 6. 6 por 2 es 12. Y 12 por 2 es 24. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 24 será 24. Vamos a resolver una suma de fracciones que tiene diferente denominador. Aquí tenemos la representación, si ustedes se fijan, de 1/4. Entonces vamos a escribir 1/4. Aquí tenemos la representación de 1/3. Entonces vamos a escribir 1/3. Para poder sumar fracciones vamos a utilizar el siguiente método. Para poder sumar estas fracciones que tienen diferente denominador, vamos a buscar nuestro mínimo común múltiplo para elegirlo como denominador de la fracción. Tenemos entonces construida nuestra tabla para buscar nuestro mínimo común múltiplo. Vamos a comenzar a dividir por nuestros números primos. Comenzamos por el 2 para que esto sea en orden. El 2 en el 4 cabe 2 veces. Luego el 2 en el 3 no cabe de manera exacta, entonces lo vamos a bajar. Luego vamos a intentar nuevamente con el 2, ya que se pueden repetir, no hay problema. Y aquí nos va a dar 1 como resultado. Luego el 2 en el 3 no cabe, entonces lo bajamos. Ahora vamos a intentar por el 3. Aquí el 1 lo vamos a mantener y el 3 en el 3 cabe una vez. Una vez que ya tenemos nuestros unos, vamos a multiplicar lo que tenemos acá. Tenemos 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo es 12. Ya encontramos entonces nuestro mínimo común múltiplo. Lo que haremos ahora es igualar denominadores. Para que el 4 se convierta en 12, nosotros tenemos que multiplicarlo por 3. Ahora, para que el 3 se haya convertido en 12, nosotros tenemos que multiplicarlo por 4. De esta forma. Ahora, para que nuestra fracción no se altere, vamos a buscar la multiplicación arriba también. Y acá también vamos a multiplicar arriba, de esta forma. Entonces, el resultado que obtenemos arriba lo vamos a poner como numerador. En este caso, 1 por 3 es 3, más 1 por 4, 4. De esta manera, nuestro resultado nos quedaría 7 dividido en 12. Y si evaluamos la fracción, no podemos seguir simplificándola, entonces ese sería nuestro resultado final. Tenemos nuevamente una suma de fracciones con diferente denominador. Acá tenemos la representación de una fracción, ¿cierto?, que corresponde a un medio. Lo vamos a escribir, un medio. Luego vamos a tener la representación, si se fijan, aquí tenemos 2 y acá tenemos 9 espacios, entonces tenemos 2 novenos. Vamos a sumar esta fracción. Nuevamente aquí tenemos que buscar el mínimo común múltiplo y también lo vamos a trabajar con nuestra tabla. Recuerden que al dividir tenemos que elegir números primos. Vamos a comenzar con el 2. El 2 en el 2 cabe una vez. Luego el 2 en el 9 no cabe de manera exacta. Ya cabe, pero no de manera exacta. Entonces lo bajamos.
Luego vamos a evaluar, si miramos, podemos dividir en 3. Este lo bajamos, ¿cierto? Y el 3 en el 9 cabe 3 veces. Luego vamos a decir que podemos dividir nuevamente por 3 y decir, el 3 en el 3 cabe una vez y este 1 lo bajamos. De esta manera vamos a multiplicar lo que tenemos acá, ¿cierto? 2 por 3 es 6 y 6 por 3 es 18. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo es igual a 18, que coincide en este caso con la multiplicación entre 2 y 9. 2 por 9, 18. Como ya encontramos nuestro mínimo común múltiplo, que es 18, que también cierto coincide en este caso con la multiplicación de los denominadores, vamos a igualar denominadores. Recuerden que el 2 para que se haga 18 lo vamos a multiplicar por 9. Y para que el 9 se haga 18 lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces, si multiplicamos abajo, también tenemos que multiplicar arriba. Entonces nos va a quedar de esta forma. El resultado que tenemos arriba lo vamos a escribir acá. 1 por 9, 9. Más 2 por 2, 4. De esa manera vamos a sumar, que en este caso nos quedaría 13. Y en el denominador nos quedaría 18. Nos damos cuenta de que no podemos simplificar más la fracción, entonces la vamos a dejar hasta ahí. Ya, aquí tenemos resta de fracciones de diferente denominador y vamos a aprender a restar. Esto se hace igual que la suma, ¿cierto? Con la diferencia que es una resta. Entonces, la representación, ¿cierto?, de esta fracción corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 2 quintos. Entonces, lo vamos a escribir aquí como 2 quintos. Y le vamos a restar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y uno pintado. Tenemos un sexto, ¿verdad? Entonces, un sexto. De esta forma. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo con la tabla. Vamos a comenzar entonces a buscar nuestro mínimo común múltiplo entre 5 y 6. Vamos a comenzar con el número 2, que es nuestro número primo. En el 5, el 2 no cabe de manera exacta, entonces lo bajamos. El 2 en el 6 sí cabe 3 veces. Luego podemos intentar con otro número primo, que en este caso podría ser el 3, que también es un número primo. El 5 lo bajamos, ¿cierto? Y el 3 en el 3 cabe una vez. Ahí tenemos nuestro 1. Ahora tenemos que descomponer el 5. Podemos elegir el 5 porque el 5 también es un número primo. Entonces decimos el 5 en el 5 cabe una vez, de esta forma. Y aquí bajamos nuestro 1. Ahora lo que tenemos es la multiplicación de 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. Entonces, en este caso, nuestro mínimo, ¿cierto?, común múltiplo será 30. Es importante conocer que a veces el mínimo común múltiplo que buscamos puede ser la multiplicación entre los denominadores. Ahora lo que haremos será igualar estos denominadores. ¿Cómo podemos hacer para que el 5 se convierta en 30? Lo vamos a multiplicar, ¿cierto?, por 6. Y para que el 6 se convierta en 30 lo tenemos que multiplicar por 5. Como es una fracción, tenemos que hacer arriba y abajo la multiplicación. Ahora, el resultado de arriba lo vamos a escribir como numerador. 2 por 6 es 12, ¿verdad? Y luego tenemos 1 por 5 es 5. De esta forma, tenemos 12 menos 5 es 7. 7 dividido en 30. Ese será mi resultado final porque no podemos seguir simplificando la fracción.
Ya, aquí tenemos otra resta de fracciones. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la representación de 1/3. Entonces vamos a escribir ahí 1/3. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 1/6. Nuevamente tenemos que buscar el mínimo común múltiplo para encontrar el denominador común. Aquí vamos a buscar nuestro mínimo común múltiplo entre 3 y 6. Vamos a comenzar con el 3 porque si es un número primo, entonces el 3 en el 3 cabe una vez, el 3 en el 6 cabe 2 veces. Ahora podemos dividir en 2, vamos a bajar el 1 y el 2 en el 2 cabe una vez. Y me sobran 0, ¿cierto? Entonces ahí terminamos nuestra tabla, vamos a multiplicar. 3 por 2 es 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es igual a 6. Aquí es diferente porque si se dan cuenta, 3 por 6 es 18. Si bien podríamos haber elegido el 18 como un denominador posible de esta fracción, es más conveniente trabajar con el 6, que sería nuestro mínimo común múltiplo, para que nuestra fracción no nos quede con números tan grandes. De igual manera, obtendríamos fracciones equivalentes. Entonces tendremos nuestro mínimo común múltiplo, que es 6, y vamos a igualar denominadores. Aquí vamos a multiplicar por 2. Aquí el 6, para que se convierta en 6, tenemos que multiplicar por 1. Aquí arriba recuerden que también tenemos que multiplicar por el mismo valor. Entonces me va a quedar de esta forma. 1 por 2 es 2, menos 1 por 1 es 1. Entonces voy a obtener 2 menos 1 es 1/6. Este sería el resultado final de nuestra resta. Es importante recordar cuando tenemos dos fracciones que se están sumando y tienen igual denominador. Esto se llama fracciones homogéneas, cuando el denominador es igual. Vamos a mantener, ¿cierto?, el denominador, porque aquí no necesitamos igualar denominadores porque ya están iguales, y vamos a sumar lo que tenemos como numerador, que en este caso sería 3. Luego, en la resta es exactamente lo mismo. También hablamos de resta, ¿cierto?, de fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces, mantenemos el denominador y restamos, en este caso, el numerador, que nos quedaría 2. De esta forma se resuelven las fracciones homogéneas.